Buenas noches, esto es La Cruel Verdad, estamos en el Hotel Libertador, estamos con Javier Milei, probablemente la última o una de las últimas entrevistas de cara a las elecciones del día domingo y después de lo que fue el debate. Javier, querido, gracias, ¿Qué tal, Esteban? gracias por recibirnos, de No, por visitante esta favor. vez, de visitante esta vez. No, pero aparte, fíjate, mira el nombre del hotel. Sí, vinculado con la Lo buscó libertad. bien el jefe, ¿eh? Y además los colores violeta, Sí. todo. O sea, está todo Por sí o por no, bueno lugar. fabuloso. ¿Eh? Sí, un sí, rotundo, Gracias por recibirnos. por favor. Javier, ¿qué evaluación haces del debate? Mira, nosotros estamos muy contentos con lo que ocurrió en el debate. Nosotros fuimos por dos objetivos y los dos objetivos fueron cumplidos con creces. Uno de los objetivos era lograr que frente a los recurrentes ataques que íbamos a sufrir de masa, no explotar, no reaccionar, no perder el eje, no alterarnos. Y la verdad es que a pesar de la concatenación enorme de agresiones a lo largo de todo el debate, en ningún momento pudo sacarme de eje, en ningún momento reaccioné, con lo cual, en ese sentido, hemos logrado el objetivo. El objetivo era que no te saques. Claro, porque él básicamente este último tramo de la campaña lo tenía enfocado en mostrarme como un loco, como un desequilibrado, como alguien que básicamente está desequilibrado, que no puede estar a cargo de la función pública, y entonces para él era muy importante que yo en el debate tuviera un desborde. Y lo que se encontró es que no pudo sacarme en todo el debate, que tuvo que apelar a herramientas verdaderamente oscuras que lo han puesto en un lugar complicado, ¿no? Porque eso de estar haciendo carpetazos, recurriendo a inteligencia para perseguir ¿Con qué a, temas, por ejemplo, Javier? por ejemplo, el tema de la pasantía del Banco Central. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Esta forma de actuar de este gobierno y, Pero digamos, para explícame eso, que yo también me sorprendió. Vos hiciste una pasantía en el Banco Central sí, cuando estaba en cuarto año de la facultad, y no te la renovaron. no me la No renovaron. te la renovaron. ¿Y hubo un examen en ese momento? No, No hubo un examen. no, nada. No hubo un psicotécnico, nada. No, nada por el estilo. Y de hecho, la chicana del psicotécnico, yo he trabajado en un montón de lugares del sector privado y vos para entrar a cualquier trabajo tenés que rendir un psicotécnico. Él toda su vida trabajó del Estadio de La Rosca, con lo cual nunca hizo uno. Por lo tanto, digamos, eso no era para mí un problema. El problema te diría que lo tiene él. Pero nada, eso es un tema que era muy importante y que él lo buscó recurrentemente. Tuvo otro tipo de agresiones también que trataron de provocarme y bueno, pero lo interesante es que recurre a instrumentos de inteligencia para A hacer. ver, Y claro, porque, a ver, digo, para rastrear ese dato, pero vos fíjate esto es parte de la metodología del gobierno del que él pertenece, porque cuando fue la cuarentena, yo me acuerdo que en un momento aparece un tuit de Leandro Santoro, o sea, el que fue candidato a jefe de gobierno, yo lo dijiste en el debate. que además se dedicaba a pedir que se me censurara en los canales de televisión, y en ese contexto es muy interesante porque en un momento Leandro Santoro hace un tuit y dice: no quiero escuchar a algún economista diciendo que la inflación es un fenómeno monetario y que cobre un ATP. Cuando yo leí ese tuit dije, no sea cosa que la empresa haya pedido un ATP. Llamó la empresa, efectivamente había pedido un La ATP. empresa era Corporación América. Corporación América. Va, es. Exactamente. Eso es cuando yo veo eso, le pido a la empresa que claramente no, que lo rechace, que yo, digamos, no quería cobrar nada del Estado. Y la empresa en ese momento no escuchó mi reclamo. Yo le dije que que el remedio iba a ser peor que la enfermedad porque evidentemente esa información que se suponía que era privada la iban a hacer pública y bueno, y le todo de y la, Estamos en vivo del Hotel Libertador, está Javier Milei, como bien decía
Esteban Trebuch, quizá la última entrevista del candidato de la Libertad Avanza de acá a las elecciones. Y ya algunas definiciones que le estuvo dando a Esteban. La primera está aclarando, ahí justo se cortó el micrófono, cómo es esa anécdota, por qué fue que se le recordó a Esteban, a Javier Milei, por qué dejó de trabajar en el Banco Central, algo que había quedado medio en la nebulosa. Esteban, ¿vos nos escuchás bien? Sí, perfecto. Sí, ahí le están mejorando el micrófono a Javier para seguir con la entrevista. 1, 2, 3, ahí volvió. Sí, ¿volvió? ¿Se escucha, Javier? Se escucha bien, Esteban. Ahí está. Podés seguir, dale. Dale, podés seguir. ¿Qué pasa? Sí. Antes que se hagan especulaciones raras, no tenemos nada que ver con esto, Javier, ¿o no? Estamos de visitante. No. Esto, digo, orden espontáneo puro. Bueno, está bien. Por la duda. Bueno, ahí reforzaba Burgueño lo que vos estabas diciendo desde el piso, con el tema de la pasantía. Sí, no hubo ningún tipo de examen. Por eso, es decir, es una chicana, está, digamos, mal armada, con mala intención, pero además muestra cómo, digamos, remueven información, cómo hacen inteligencia desde el Estado para perseguir a una persona. Esto había pasado durante la pandemia. Lo de Santoro salió al aire, se escuchó todo. Claro, así es que, nada, muestra una forma de hacer política que es utilizar, por ejemplo, la inteligencia para perseguir a opositores. Bueno, de hecho, está el caso del espionaje, ¿no? O sea... entiendo que él es víctima también de esto, Massa, también. Entiendo que él está... Bueno, está bien, digamos, pero él no se priva de usar eso para perseguir a opositores. Mira, nosotros cuando estábamos en campaña, a mi hermana y a mí nos vinieron a ver de una empresa que se dedica a plantar operaciones a políticos. Y en ese momento nosotros estábamos por la candidatura a diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vinieron a proponer eso, y cuando la persona que nos propuso eso, con mi hermana nos miramos y dijimos, no, nosotros no podemos hacer esto, nosotros no somos esto. Pero claramente más al kirchnerismo sí son eso. ¿Y esa empresa figura en esta causa del espionaje o nada que ver? No, eso no lo miré, pero es una empresa que se dedica a hacer eso a nivel internacional. Topaste con un político de raza, lo hablamos un poco fuera del aire. Es como que el peronismo te puso al mejor. A mí me parece que está bien, él hizo su trabajo, o sea, a mí me parece bien, digamos, él tiene unos brasileros contratados que son los mejores del mundo en hacer campañas negativas, hicieron un operativo cerrojo muy bueno, volteándole las cuentas a influencers allegados a nosotros. No solo eso, sino que Massa, digamos, mandaba a buscar en la página que crearon. Lo que dice Milei. Claro, al mismo tiempo tenía un equipo de psicólogos para justamente hostigarme y buscar situaciones en las cuales poder sacarme. Pero bueno. Los tosedores, ¿qué fue eso? Y esa es una chiquilinada. Porque yo hoy cuando lo escuché con Feynman me reí un poco. ¿Qué es esto, tosedores? Sí, una chiquilinada que hicieron con la complicidad de los organizadores, ¿no? Porque los organizadores lo que hicieron fue poner frente a mi atril a la gente de Massa y frente a la atril de él a la gente de nuestra. Para los organizadores de la Cámara Nacional Electoral. Los que organizaron el debate. Pero vos habías dado el acuerdo para que lo hagan ellos, ¿no? Bueno, digo, son las reglas de juego, claro. Pero digamos, así como cambiaron todas las reglas de juego en favor de Massa, a pedido de los brasileros para que sean como los debates de los brasileros, que de hecho te aceptan que copiaron ese formato. No solo eso, sino que además tenías enfrente yo tenía enfrente a los de Massa. ¿Que se te reían? Entonces, básicamente, al momento de que yo daba las conclusiones, que es un momento muy importante, nada, se pusieron a toser. Una chiquilinada, propio de mediocres, alguien que tiene que hacer trampa para tratar de perjudicar al otro, ese perdió antes de salir a la cancha. Sí. La verdad que es propio de unos chiquilines hacer eso. Con lo cual, en eso, digamos, hemos sido muy exitosos.
Y lo otro en lo que hemos sido muy exitosos fue en el otro objetivo, que era derribar cada uno de los mitos que habían construido sobre nuestras propuestas. Y en ese sentido, cada una Te entrevistó por momentos. Por momentos parecía vos el gobierno respondiendo y más a formar parte de la oposición. Sí, eso es cierto. Yo noté que esa situación era un poco anómala, pero el punto es que yo tenía que responder algunas cuestiones por la campaña negativa que hicieron. Entonces, en ese contexto, muchas de las preguntas que él hizo eran funcionales a lo que yo tenía que hacer como estrategia de derribar las mentiras de masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él me planteó fue el tema del boleto. Vos pensás que el tema del boleto te dice, mira, digamos, si Milei gana, el boleto va a costar 1.100 pesos. Te lo pregunto, si gana Milei, ¿cuánto va a salir el boleto? Ahora te voy a explicar, es falso lo que dijo, nosotros no lo vamos a tocar y ahora te voy a explicar cómo es la lógica. Entonces vos pensás una persona no sé, que tiene que tomar 3 colectivos, si son 3.300 pesos de ida, 3.300 pesos de vuelta, estás hablando de 6.600 pesos, digo, a lo largo de un mes, que son 20 días, o sea, digo, la persona Sí. tiene un problema 130.000 enorme, pesos de es por eso, tenés un problema enorme, si 132.000, Ahí está. ¿no? Digo, para... Sí, bueno, vos sos economista, yo soy periodista, está bien. Pero fíjate esto, porque esto es interesante. Una de las cosas, entonces yo le dije que eso era mentira, que es un mentiroso, y para mí, por ejemplo, ahí valía la pena perder tiempo en desestimar esa mentira, porque esa mentira a la gente le impactó mucho. Entonces, por ejemplo, fíjate esto, el boleto solo cubre aproximadamente el 17% de lo que es la tarifa. O sea, El costo, digamos. claro, exacto. El costo incluye también la retribución del capital. Mm. Entonces quiere decir que vos el precio de equilibrio, entonces, digamos, multiplicás por 6 y cuesta 56, estamos en 336, Sí. suponete 340, por decirlo Sí. de alguna manera. Por lo tanto, es una mentira, no es 1.100, es 340, primer punto. Segundo punto, digo, la mitad del precio se compone de impuestos, por lo tanto le podés trasladar el ajuste al sector público, con lo cual de 370 te vas a 185, ¿sí? Ahora, nosotros una de las cosas que proponemos es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Eso lo que hace es que el flujo de fondos de la empresa se incremente en un 50%. Por lo tanto, podrías bajar la tarifa a la mitad, o sea que de 180 o 170 estaría yendo a 85 pesos. Es decir, con lo cual de 56 pesos a 85 pesos no hay tanto. Y además nosotros decimos que esos ajustes no se van a hacer hasta que no se recompongan los salarios. Por lo tanto, ahí también, digamos, o sea, estamos diciendo, digamos, nunca te va a faltar a vos para pagar, o sea, nunca lo vas a sentir en el bolsillo. Y te voy a decir algo más, porque también lo dije en ese momento. Digamos, hoy, digamos, a vos te duele pagar los precios verdaderos, básicamente porque tus ingresos están destruidos. Entonces, cuando vos mirás el salario promedio en Argentina, es de 300 dólares, o sea, 300.000 pesos. Ahora, ¿sabes cuánto era en la convertibilidad? Porque la convertibilidad es más o menos algo así como una suerte de dolarización light, ¿no? ¿Sabes cuánto era el salario promedio durante la dolarización? Durante la convertibilidad, 1.800 dólares. Es decir, tendrías un ingreso de 1.800.000 pesos. Bien. ¿Me comprendés, no? Sí, claramente. Es decir, entonces, digamos, el problema es este gobierno empobrecedor. Él te tiró también con lo de Thatcher. Sí. ¿Te sorprendiste ahí? Sí. ¿Te arrepentiste? No, me Viste parece... que hubo memes hoy, no sé si lo tuviste No, bien. me parece una chicana berreta y propia también de alguien Lo de Thatcher. mediocre, claro. Porque, mirá, esto es muy simple. Vos sos futbolero. Sí, re. Bien. ¿Qué pasa en el año 74 cuando en el Mundial de Alemania jugamos contra Nos la comimos Holanda? 4. 4, no sé. Sí. Y Cruyff la dejó, Sí. digamos, como si fuera una bolita, ¿no? Porque Sí. la gastó toda. Sí. La pregunta es, luego de ese partido, ¿vos dirías que Cruyff era un tronco? Por el hecho de que, digamos, le pegó un baile morboso a la Argentina, o puesto en otros términos más modernos, Y lo de Mbappé no nos hizo 3 goles en la final, ¿vos dirías que por eso es un mal jugador?
Digo, me parece que eso muestra la calidad berreta de los políticos argentinos, ¿no? De la berreta de la... Entonces, digo, acá, mirá, lo que importa es que nosotros afirmamos que las Malvinas son argentinas y que vamos a hacer todos los esfuerzos diplomáticos como para recuperarlas, y que a diferencia de él, digamos, que se dedica a versear, nosotros hemos hasta hecho una propuesta para recuperarlas, y es proponer una solución como la que ensayó Inglaterra con China por el tema de Hong Kong. Por lo tanto, sí que se puede hacer. Es decir, entonces, los únicos que estamos pensando en recuperar seriamente las Malvinas somos nosotros. En algún momento él te tiró lo de Macri, no lo nombró, pero dijo, te dejaron en la puerta la gente Juntos por el Cambio, como que no fue. Tengo entendido que estuvo el ingeniero Macri en este lugar, o estuvo reunido como hace un ratito nada más. ¿Fue así? ¿Digo bien o no? Sí, pasó. Sí. ¿Estuviste reunido con él? Sí, estuvimos reunidos por temas de fiscalización. Es decir, nosotros consideramos que los votos estamos en condiciones de imponernos en el balotaje, pero que claramente necesitamos hacer un esfuerzo grande en materia de fiscalización para que básicamente los votos estén. ¿Tenés miedo al robo? Sí. ¿Tenés miedo al robo y al fraude o no? Pero a ver, si todo el tiempo se habla de lo que tiene que ver con fiscales y la fiscalización y todo eso, ¿por qué te crees que es? Porque justamente, digamos, o sea, los muchachos son pícaros y bueno, si hay una diferencia chiquitita... ¿Qué pasa con las boletas, Javier? Que se habló tanto de que no las entregaron, que las van a entregar y se las dan a los fiscales. ¿Cómo es eso? Bueno, también tiene que ver con las picardías de la política. ¿Pero faltan boletas? No. No, te explico qué es lo que pasa. Vos tenés un mínimo y un máximo de boletas que podés enviar. Nosotros hemos detectado algunas zonas donde ocurre mucho robo de boleta. Y ese robo de boletas se concentra principalmente entre las 8 y 9:30 de la mañana. Es decir, que si vos le mandás en la urna todas las boletas, evidentemente, digamos, las reciben a primera hora de la mañana y las destruyen, y entonces, si vos no estás rápido para reponer, te las sacan. Entonces, lo que nosotros en ese sentido lo que hicimos es mandar menos boletas, o sea, dentro de los límites legales, y digamos que el diferencial esté en poder de los fiscales, de modo tal que cuando nos roben las boletas, o sea, podamos reponerlas rápidamente. Te lo pregunté fuera del aire porque conozco el tema. ¿Es legal eso? Y eso es una maniobra legal. Y es como cuando estás reponiendo boletas todo el tiempo. Ah, ok. Lo que es, digamos, es bastante sucio es que te estén robando las boletas, ¿no? ¿Y detectaron en algún lugar en particular que hay más robo de boletas? Y sí, hay lugares que ahí son más proclives a hacer este tipo. ¿Con Urbano Profundo, por ejemplo? Y, por ejemplo, digo, la provincia de Buenos Aires es un lugar difícil. ¿Y a tus viejos ayer en el debate? Los vi entrar. Sí, estaban adelante. Entrar y salir, sí. Dicen que estuve bien. ¿Tus viejos dijeron que estuvieron bien? Sí, me parece que, digo, o sea, están alineados con los que dieron las encuestas. Sí. No con lo que dicen los periodistas. Sí, y la prensa internacional fue dura, ¿eh? Bueno, digo, no me sorprende. Te lo dije digamos, fuera de... o sea, pero si pones a opinar todo de izquierda, ¿qué crees que me digan? Si me odian por definición. Si viven diciendo cosas espantosas de mí, digamos, todas mentiras, ¿qué quiere? Que hablen bien del debate. A tu viejo le gustó más que a los periodistas, digamos. Sí, claramente. No, pero fíjate, es interesante para tener en claro, digamos, la discrepancia que puede haber entre muchos periodistas y lo que opina la gente, ¿no? Porque las encuestas, o sea, oscilan en que ganamos entre el 75 y el 85%. De hecho, la de TN, con casi 800.000 personas votando, por lo cual esa no la podés cocinar de ninguna manera, está 85-15. Bueno, digo, está todo dicho. ¿Macri te dijo algo del debate? Hizo una referencia al pasar, pero estuvimos hablando mucho del tema fiscalización. ¿Y de ministerio? No, para nada. Eso, la verdad es que yo quiero dejar constancia de que tanto el presidente Macri como la señora Bullrich no te pidieron nada. No me pidieron nada, han tenido un gesto de generosidad y de grandeza verdaderamente admirable. O sea, yo, digamos, en política me canso de ver actitudes miserables, rastreras, inmundas. Y esta gente, verdaderamente, esto,
desde mi punto de vista, es un acto patriótico, ¿no? Digo, porque es claramente contra el kirchnerismo, o sea, y entonces eso que ellos han levantado como bandera, luchando contra el kirchnerismo, efectivamente lo sienten verdaderamente, porque, y además creo que también tomaron conciencia del evento histórico de lo que ocurrió, porque más allá, digo, de todas las cosas lindas que nos pasaron a nosotros como fuerza y como fenómeno local y fenómeno internacional, motivo por el cual también la prensa internacional nos va a perseguir. La prensa internacional te va a perseguir. Y sí, obvio, claro, porque a la prensa internacional, que es, digamos, de izquierda, no le gusta, digamos, los liberales libertarios. Es decir, a ellos les gusta más estar cobijados por el Estado, les gusta la prebenda. Entonces, en ese sentido, hay, y es más, hay un elemento adicional, que no es que yo solamente soy liberal libertario, además vengo de la batalla cultural y sé cómo actúan ellos y sé de dónde pegarle a ellos. Entonces eso es un tema, digamos, no menor, pero entonces, pero la realidad es que los números, o sea, de la gente fueron muy contundentes. Hablando del mundo, en un momento del debate, volver al tema del comercio internacional, ¿con quién comercializarías vos, sí o no? Pongo un ejemplo concreto para que a ver si lo Y ahí le desarticulé las otras mentiras que dice Massa. Pongo un ejemplo concreto. Yo produzco soja, ¿no? Tengo tierra en los zapatos nada más, pero no tengo. Pero vamos a suponer que produzco soja. Quiero venderle a China. ¿Voy a poder venderle y cómo? A ver, vos le podés vender a China, o sea, lo que yo digo es, a ver, yo soy liberal. Sí. Yo soy liberal libertario. Yo soy un convencido que aquello, digamos, la evidencia empírica muestra que los países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los reprimidos. Es verdad. Por lo tanto, digamos, la apertura es algo positivo. Es más, no solo, digamos, que además creo que eso trae ganancias de bienestar porque la competencia implica contar con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es más, al momento de pensar un mercado, en lugar de estar pensando en 47 millones de personas, vas a estar pensando en 8.000 millones de seres humanos. En todo el mundo. Exactamente. Pero por lo tanto, con digamos, China. o sea, eso, digamos, funciona, ¿sí?, de una manera que básicamente es una fuente de bienestar. Ahora, yo lo otro que digo es, y además, donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. O sea, es una forma de paz. O sea, con lo cual el comercio es algo súper positivo para todos los individuos. Entonces, ahora, en el mundo ideal de un liberal libertario, no hay intervención del gobierno. Por lo tanto, vos podrías comercializar con quien quieras, con quien te dé la gana. Y eso es lo que yo propongo, es decir, que no esté el Estado interfiriendo. Lo que pasa es que a Massa le gusta la economía cerrada y con ¿Y interferencia. los aranceles, Javier? ¿Cómo? Pero bueno, es una forma de cerrar la economía. Entonces vos cuando haces eso, ¿qué es lo que implica? Y implica que también, digamos, o sea, empezás a crear kiosquitos. Los kiosquitos generan corrupción. O sea, digo, mirá qué lindo el negocio de la CIRA. La CIRA es un choreo tremendo, porque vos le estás vendiendo dólares subsidiados a determinadas empresas amigas que importan, ¿sí? Entonces, en lugar de tener que pagar un dólar de 1.000, pagan un dólar de 3.50. Mirá vos qué joda. O sea, digo, eso es un subsidio. Digo, ¿por qué le estás regalando esa plata a esa gente cuando vos tenés que en Argentina hay cerca del 45% de pobres, hay 10% de indigentes, 2/3 de los chicos no les alcanza para comer? Digo, ¿cómo me justificás la CIRA? ¿Cómo me justificás ese choreo? Vuelvo con la soja. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la dale, soja. para Vamos ser soja. práctico. ¿Pago retenciones, no pago No, retenciones? pero pará. Vos vas a la ¿Cómo hago soja. el trámite? Pero vos vas a la soja. Quiero vender a China. Le vendés a quien se te da la gana, le vendés a China y si no se lo podés vender a China, lo vendés en Chicago. Porque es un commodity, entonces es falso que digo, o sea, si no le vendés la soja a China no se la vas a vender a nadie. No, vas y la vendés en Chicago, ¿cuál es el problema? Si es un commodity. Entonces, digo, ¿El Estado qué me cobra, Javier? el Estado, digamos, no debería cobrarte nada. Digamos, no deberían existir las retenciones. Eso es algo verdaderamente espantoso, porque en realidad vos no exportás porque sí. ¿Me entendés? Vos exportás para poder importar. Mira, hay un libro hermoso, que yo lo recomiendo siempre, que se llama El economista en pijama, de un economista que se llama Steven Landsburg. Entonces, habla de la cosecha de automóviles de Iowa. Yo digo, ¿cómo la cosecha de automóviles de Iowa? Si Iowa, digamos, produce trigo. Bueno, entonces, digamos, hubo, digamos, una situación donde mejoraron los términos de intercambio y el trigo subió mucho.
Y entonces eso hizo que la gente de Iowa ganara mucha plata. ¿Y con eso qué hizo? Y compró más autos japoneses. ¿Me comprendés? O hay un ejemplo maravilloso de Sturzenegger en uno de sus libros que es, pero es, digamos, y destruye todas estas falacias. Claro, tenés en tu equipo, Sturzenegger, entonces. Yo tengo una gran admiración intelectual por Sturzenegger, además es un excelente ser humano, por lo tanto, además le tengo afecto a Sturzenegger. Yo considero que es otro patriota, pero esa es parte de otra discusión. Fíjate esto, en uno de sus libros cuenta una historia, esto te va a encantar. Él es de La Plata, Sí, sí, sí. nada más que en lugar de ser de Sí. estudiante de gimnasia. Bueno, eligió el camino equivocado. pero Sí, bueno. yo ya se lo dije con el cariño que le tengo. Es decir, pero es Te quiero preguntar de los clubes, ¿eh? Sí, claro. Entonces vos fíjate, porque esto es interesante. Entonces dice, bueno, se reúne, La Plata es una ciudad muy de fuerte arraigambre universitaria. Sí, claro. Entonces dice, bueno, aparecen unos chicos, sí, que consiguen la fórmula de convertir la soja, ¿sí?, en autos. Entonces vos le tenés que traer soja y ellos, digamos, o sea, te devuelven autos. Entonces, obviamente, frente a esa situación, digamos, los consideran héroes, le dan la llave de la ciudad, los declaran personajes ilustres, todo. Ahora sucede que alguien se pone a investigar y que descubre que en realidad son unos delincuentes, lo que encontraron es el sojaducto, y donde, digamos, le mandan la soja por un lado y del otro lado recibe los autos. Vos fijate que si lo hubieras planteado de la primera manera te parece un héroe. Sin embargo, digamos, el comercio genera ese mismo efecto, ¿no? Y digamos, la gente, digo, no lo internaliza, digo, obviamente Massa muchísimo menos, porque un tipo que tardó 20 años para estudiar, recibirse de abogado, digamos, parece que el tema temas de economía, digamos, el comercio no lo manejaba mucho, que digamos. Entonces, Cualquiera va a poder vender con cualquier lugar del mundo. exacto. Y vos con Lula no te juntás. No, pero eso es una decisión de política internacional, estratégica. Eso no tiene nada que ver con el comercio. El comercio, digamos, tiene que ser de los privados. Después vos decidís quiénes son tus socios en el mundo. Yo he decidido que mis socios en el mundo sean Estados Unidos, que sea Israel, que sea el mundo libre. Esos, digamos, son mis aliados estratégicos. Y yo, digamos, no quiero tener ningún tipo de alianza con los que no respetan la paz, con los autócratas, con los que no tienen democracias liberales y obviamente estoy en contra de los comunistas. O sea, no puedo tener alianzas con esa gente. Y la industria automotriz, que es tan importante con Brasil, ¿no se va a ver afectada? Digo, bueno, quitarle los impuestos pertinentes y va a ser competitiva y no necesita, digo, el Mercosur como tal es un fracaso fenomenal, o sea, nunca pasó de ser una unión aduanera, de un comercio administrado, donde lo único que favorece es a los políticos corruptos para que le vendan prebendas a los empresarios. Por lo tanto, Sos presidente, lo vas a sacar. Vos vas a tratar de que Argentina no participe. y voy a proponer también seguir la línea de Uruguay y de Paraguay, digo, que se pueda abrir más. Pero vos fíjate, porque en lo que tiene que ver con esa parte, una de las cosas que yo expliqué, que nosotros, nuestro programa económico, las reformas de primera generación, nosotros dijimos que vamos a bajar el gasto público, que vamos a bajar impuestos, que vamos a desregular la economía y que de esa manera vamos a ser competitivos fiscalmente, que además vamos a modernizar el mercado laboral yendo a un modelo de seguro de desempleo como el de la UOCRA, sí, pero con mayor profundidad financiera, y eso nos va a hacer competitivo laboralmente. Al ser competitivo fiscalmente y al ser competitivo laboralmente, vos estás en condiciones de abrir la economía y ser competitivo. Es decir, y eso ahí Massa también mintió, porque dijo, no, bueno, va a generar un industricidio. No, el industricidio se generó durante la dictadura. ¿Por qué? Porque abrieron la economía, pero no ajustaron la cuestión fiscal. Al no ajustarse la cuestión fiscal, ¿qué es lo que sucedió? Por ejemplo, en Chile se pagó con salarios muy bajos. En el caso de Argentina, digamos, trataron de compensar la caída de los salarios y esa compensación generó un desequilibrio en las cuentas de las empresas y generó un industricidio, con lo cual a la postre te quedaste peor porque te quedaste sin las empresas y sin los trabajos. Entonces, por eso también yo hablo de la secuencialidad. Es decir, bueno, todas esas cosas yo las dije. Digo, lo que pasa que, bueno, o sea, de vuelta, vos tenías a un psicópata mentiroso, embustero, mintiendo a diestra y siniestra, y del otro lado, la verdad, digo, tenías un profesor universitario. ¿Y te arrepentís muchas de esas cosas que dijiste? Por ejemplo, de los órganos y demás, ¿te arrepentís o no? Pero de vuelta, a ver si eso también es falso.
Es decir, eso yo también lo expliqué, digo, eso fue parte de un debate filosófico. Era una sociedad pensada dentro de 50 años y cuando vos planteás un debate filosófico, yo te hago una pregunta. Suponete que vos, no sé, tenés que presentar sobre un tema. Los zapatos. Sí, Bueno, ¿qué? ¿Solo hay zapatos marrones? no. O sea, ¿solamente hay zapatos acordonados? Entonces voy a decir, bueno, hay zapato marrón, hay zapato negro, hay zapato azul, hay zapato blanco, ¿sí? Hay acordonados, hay mocasines, es más, hay zapatos deportivos, ¿sí? Entonces, digo, entonces hablaba de los zapatos. Bueno, digo, cuando vos haces un planteo filosófico, vos no haces referencia a una sola parte de la biblioteca, haces referencia a todo el debate y cómo, digamos, se plantea ese debate desde la perspectiva que uno tiene de la economía o de la sociedad. Pero eso, digamos, pero qué sé yo, a mí me han perseguido, me dicen, no, bueno, usted lee Rothbard y Rothbard dice tal cosa. Bueno, pero digo, o sea, los liberales no somos manada. En alguna cosa estoy de acuerdo con Rothbard, en muchísimas, ¿sí? De hecho, para mí, bueno, de hecho uno de mis hijitos Sí, de cuatro uno de tus patas perros, se sí. llama Murray por Murray Newton Rothbard. O sea, así es que en ese sentido, ¿Dónde yo están los perros en estos días? y están en la guardería, porque de hecho yo estoy viviendo acá en el hotel Ah, y Eh, hace mucho no los ves. y los trato de ver, digamos, como puedo en función de cómo me van quedando los días, algún día abierto, y entonces cuando puedo voy y los visito. ¿Los extrañas? Y obvio que los Mira, extraño. vamos de Rothbard a los perros, perdón, pero ves, sabés que te lo pregunto siempre con mucho respeto. Te llevo un minuto a la política, Javier. Más habla de la unidad nacional. Ayer vos nombraste a Alfonsín. Me resultó interesante. Hay, Más habla de la unidad nacional. ¿Cómo sigue tu gobierno? ¿Con quién? ¿Con quiénes? a ver, no, pero A ver. yo dije algo mucho más pesado ahí cuando más habló de la unidad nacional. Pasa que yo digo las cosas Lo de los paros, dijiste, ¿sí? ¿cómo? Lo de los paros, los 17 paros, Alfonsín. 14. 14, Creo 14. que fueron 14, 14 tenés en razón. general. Pero yo fíjate lo que digo. Eso es la máxima expresión de la casta. Esa es la máxima expresión de la casta. Porque fíjate esto. Massa, digo, yo digo, ¿qué es la casta? Son los políticos chorros. Digo, tiene el kirchnerismo adentro de las listas, que los tenga ocultos. No quiere decir que no los tenga. O sea, con lo cual, digo, tiene lo peor de la política ahí adentro. Después, la casta también se conforma de los empresarios prebendarios. Algunos son amigos de él y otros son socios. Después están los sindicalistas que entregan a los trabajadores. En ese conjunto están los que le metieron los 14 paros generales a Alfonsín. Y después está, digamos, el peso que tiene Massa sobre los medios de comunicación y la injerencia sobre profesionales para actuar en contra de los opositores. Entonces, justamente esa es la definición de la casta. Y cuando vos haces un acuerdo de unidad nacional, en general eso ocurre cuando vos estás al borde de una crisis o estás en una crisis. ¿Y qué es lo que pasa? Los que se sientan en esa mesa, todos quieren tener una porción del mismo tamaño, pero en una situación donde la torta va a ser más chica. Entonces, si todos los que están en la mesa se llevan una porción del mismo tamaño, ¿quién es el que está pagando la fiesta con un pedazo de torta más chica? Los que están afuera, o Sí. sea, el pueblo. Es decir, esa idea que presenta Massa de la unidad nacional es la alianza de la casta contra todos los Ahora, ¿y vos argentinos de con quién bien, vas a gobernar, Javier? Vos sos presidente. ¿Con quién vas a gobernar? con el apoyo de los argentinos. O sea, yo voy a gobernar para los 47 millones de argentinos. O sea, yo, digamos, yo no vengo a inventar nada, yo vengo a aplicar las cosas que fueron exitosas en todo el mundo, incluso en Argentina en el siglo XIX. ¿Vos no sin Macri? Nosotros creemos que Macri tiene mucho para aportar. Yo creo que él, digamos, puede ser una suerte de representante o alguien que vaya por el mundo a presentar a la Argentina. O Un sea, embajador, una especie de embajador, un poco más que embajador. no es una función estrictamente de gobierno, es algo que él lo podría hacer, digamos, de manera libre. Pero lo imaginás diría. trabajando con vos. Y para mí sería un honor que él básicamente... Que Macri trabaje con vos. es que lo que hicieron en materia de relaciones exteriores durante el gobierno de Macri fue muy bueno, volvieron a poner a la Argentina en el mundo, Vos siempre lo destacás. el G20 fue un éxito rotundo, o sea, la verdad Se hace en Brasil el año que viene, creo.
está bien, pero me comprendés lo que... Sí, 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 entiendo dónde Es vas. más, no te, digamos, el dicho dice, yo no le corro el culo a la jeringa, Sí, ¿no? Porque Massa en un momento me chicanea con que no voy a hablar con Lula. Discúlpame, Alberto Fernández no habló con Bolsonaro y sin embargo no hubo ningún problema. Ahora, ¿y a Bullrich la ves en un posible equipo o no? Mira, el punto es que, digamos, esas cosas no están definidas. O Mm. sea, lo que sí es cierto es que nosotros, a ver, yo tengo muchos colegas en Juntos por el Cambio que respeto mucho y a algunos de ellos además soy amigo. Lo sé. ¿Y a otros que no respetás? Bueno, es como todo. Sí, 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 ok. Bueno, es como todo. O sea, dale, no puedes ser amigo de todo el mundo. Sí, es verdad. O Dudá sea, de que es amigo de todo el mundo. Digo, yo digo, o sea, yo digamos, no soy Roberto Carlos. Está muy bien. O sea, pero igual, no sé, parece que tengo más de 8 millones de amigos el 22 de octubre, ¿no? Nos votaron más de 8 millones de Sí, sí, personas. claro, claro. Ahora, Javier, dos temas más que te quiero preguntar. Inseguridad, que quedó un poco inconcluso ayer, y el tema de economía, que insistís con el tema de dolarización y libre competencia de monedas y banco central. ¿Eso es inalterable? Ayer Massa Eso no es negociable. no es negociable. Eso no es negociable. Nosotros, a ver, la pregunta del Banco Central es muy fácil. Hay 4 argumentos. La primera pregunta es de índole moral. ¿Para vos robar Sí, está bien? yo no, te voy a decir que no, Por obvio. eso, robar está mal. Sí. O sea, es más, con la emisión monetaria, o sea, para financiar el déficit fiscal, lo que se llama señoriaje, los políticos en los últimos 20 años nos robaron 280.000 millones de dólares. Es más, este gobierno delincuente que lidera Alberto Fernández y que hoy, digamos, lo lleva adelante Sergio Massa, nos ha robado 90.000 millones de dólares. Y en el último año nos robaron 25.000 millones de dólares. Es más, si vos tomás el desequilibrio fiscal financiado de manera directa o indirecta por emisión monetaria, son 6 puntos del PBI. Son 6 puntos del PBI, Esteban. Sí. 6 puntos del O sea, PBI. Si vos lo tomas al tipo de cambio oficial, que son 600.000 millones de dólares, estamos hablando de que nos están robando 36.000 millones de dólares. ¿Y en qué plazo cerrás el Banco Central? Bueno, la forma en la cual vos cerrás el Banco Central tiene 2 partes. Una que tiene que ver con lo que es el rescate de las LELIQs y la otra parte tiene que ver con el retiro de la base monetaria. Lo más complicado, lo que demanda más tiempo es el retiro de la base monetaria. Es el circulante. Claro, Y exacto. los depósitos en los bancos. Claro, que se llaman encajes. Claro. La parte de los depósitos que están guardados por los bancos en forma de encaje. Eso, digamos, el circulante por el público, más los encajes te da la base Es la monetaria. dolarización. ¿Insistís en eso? Sí, pero fíjate esto, porque esto es importante. Ahora, vos el dinero lo usás para hacer transacciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el billete? El billete más grande de Argentina son 2.000 pesos. Sí, de 2000. O sí. sea, $2. Sí, un poquito, $2.10 y 15. Ponele, sí, digo, Sí, cuestión de tiempo. sí. Entonces son $2. La pregunta es, ¿cuál es el problema? El problema es que vos necesitas mucho billete de baja nominación para hacer transacciones. Y si vos no tenés, la verdad que nosotros, digamos, o sea, lo que guardamos dólares tenemos mucho Franklin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, Entonces, de 100. claro, entonces digo, con el Franklin tenés un problema, porque si el billete más grande de Argentina es de $2, tiene una relación 50-1, tiene un problema. Ese problema operativo, por ejemplo, Ecuador, cuando lanzó la dolarización, dijo, bueno, en 3 meses tiene que estar dolarizado. ¿Qué pasó? No pudieron. No pudieron, ¿por qué? Porque necesitaban hacer transacciones. En El Salvador, cuando estuve, no había cambio, Javier. Claro. Lo que vi. Bien, o por ejemplo, fíjate esto, ese problema, digamos, tiene también una solución. Pero vos fíjate esto, vos vas a... Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron 3 meses más, no pudieron, tardaron 9 meses. Es decir, entonces nosotros, nuestra idea es que en el lapso de un año, digo, la economía poder dolarizarla. En un año, dolarizar la economía. Te lo pregunté la otra vez, esto tiene que pasar por el Congreso. ¿Con quién te ve negociando esto? Porque yo te lo dije el otro día, creo que los peronistas no te lo van a votar. Bueno, yo creo que... Y muchos radicales tampoco. Bueno, pero creo que están emergiendo nuevas mayorías que puede que les parezca razonable y lo pasen. Y si no, llegado el momento, vamos a un referéndum. ¿Cuál es el problema? Irías a un referéndum. Absolutamente. Digamos, ahora digo, no Se sé... tiene que convocar el Congreso.
Obvio, porque entonces el Congreso tendría que explicar por qué no quiere que la gente elija. A mí eso me parece raro, porque hay, Lo dice la Constitución, no yo. claro, no, es que por eso no dije, digo, Ah. por eso dije abiertamente un referéndum, Mm. para que sea vinculante, porque si no, no es vinculante. Entonces, vos, el referéndum, lo que tiene es que es vinculante, entonces lo tiene que aprobar el Congreso. Entonces la primera pregunta es por qué el Congreso no dejaría que la gente se exprese. Ahora, a mí me llama la atención por qué dicen que eso es una actitud totalitaria. Eso de que la gente elija si verdaderamente quiere Lo tener... tiene que convocar por ley el Congreso. Por mayoría simple lo convoca. Bueno, pero por eso la primera pregunta es por qué el Congreso no permitiría que la gente elija. Porque aparte, si los políticos están tan convencidos que la gente no lo quiere, vamos a la votación y me ganás en la votación. Mira qué fácil. Pero ¿por qué no quieren entonces que la gente elija? Javier, ¿O será porque les gusta guardarse el privilegio del señoriaje con el cual nos roban 6 puntos del PBI? Javier, por último, porque habíamos comprometido un horario y está tu hermana ahí haciendo gesto y es lo que corresponde. Déjame tu idea de cara al balotaje, agradeciéndote este tiempo, Javier. Mira, nosotros lo primero que queremos comunicarle a la gente es básicamente mi mensaje final del debate. Estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Tenemos que elegir si queremos seguir transitando este sendero de decadencia que hizo que de ser el país más rico del mundo, hoy al tipo de cambio paralelo seamos 130. De ser un país de bienestar y abundancia, hoy tenemos 45% de pobres y 10% de indigentes. Tenemos que elegir si queremos seguir con la inflación o queremos la estabilidad. Tenemos que elegir si necesitamos depender de un puntero político, del favor de un político para conseguir un laburo o tener empleos buenos, dignos y de calidad. Tenemos que elegir si queremos seguir con esta casta política chorra, parasitaria e inútil o queremos terminar con esta corrupción, digamos, que es el Estado. Tenemos que elegir, digamos, si seguimos con el populismo o tenemos la república. En el fondo, y eso vos lo vas a ver muy claro, porque, o sea, vos no podés esperar resultados distintos y hacer siempre lo mismo. Y en general, digamos, vos no podés, digamos, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Entonces vos tenés que ir al cuarto oscuro y lo que vas a ver son las boletas. Si lo que están en la boleta vos lo venís viendo recurrentemente, esos son parte del problema, no son parte de la solución. Ahora, claramente, que ahí ellos han trabajado fuertemente con el miedo, porque es una emoción muy fuerte. Entonces, lo que yo le pido a la gente es que cuando vaya a votar lo haga sin miedo, porque el miedo lo que genera es parálisis, o sea, paraliza. Entonces, si a vos te paraliza el miedo, entonces no hay cambio, digamos, y gana el statu quo, gana la casta política, ganan estos delincuentes que nos están arruinando la vida. Entonces, o sea, lo que yo quiero decirle a los argentinos, que hay esperanza, porque aquellos países que abrazan las ideas de la libertad y son más libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos, el segmento más pobre de los países libres está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, y está mejor que el 90% de la población del país reprimido, hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, o sea, además la gente vive un 20% más. Entonces lo que yo quiero transmitirle a la gente es que hay esperanza, hay una luz de esperanza. Si abrazamos las ideas de la libertad, nos va a ir bien. Ya lo hicimos en el siglo XIX, cuando abrazamos las ideas de Alberdi a partir de 1860. Digamos, de ser un país de bárbaro, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Los países que hacen esto les va bien. El mejor ejemplo en Europa, por ejemplo, es el caso de Irlanda, digamos, que de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita que lo pasó como poste caído a Estados Unidos. Entonces digo, sí, se puede vivir mejor, se puede estar mejor. Es decir, existe una Argentina próspera donde vos no tenés que estar todo el día lidiando por si te van a matar o no a tus hijos, o si se te van a ir porque no tienen oportunidad de laburo. Entonces sí, existe una Argentina muchísimo mejor, una Argentina mejor es muchísimo posible, es viable, existe, esa Argentina existe. Esa Argentina existe, es posible. Ahora, esa Argentina solamente es posible si el futuro es liberal. Gracias, Javier. Gracias, Javier, por tu tiempo y por todas Gracias, estas entrevistas y la última de cara al balotaje. Sí.
Sí, Gracias, bueno, después gracias. te vengo a ver con la banda. Como vos quieras. Esperemos que así sea. Gracias, Javier, de verdad. Gracias. Sí, Javier Milei. Bueno, estamos